Hola, ¿qué tal alumnos? Sean bienvenidos a otra videoclase de Traducción Literaria 1. En la videoclase de hoy vamos a hablar de la explicitación y de la omisión, que son estrategias que yo ya les he mencionado antes a ustedes. Son dos estrategias muy interesantes que tal vez se vean muy sencillas, pero tienen algunas particularidades a las que hay que prestarle atención si uno quiere hacer al buen trabajo traductor. Comenzamos por la explicitación, que más o menos yo creo, y por lo que vengo viendo en los trabajos prácticos de ustedes, tienen una idea de qué es y lo saben ocupar. Pero bueno, pueden surgir ocasiones en las que ustedes como traductores consideren pertinente explicitar cierta información si consideran que el texto de llegada, el texto meta, puede llegar a resultar confuso o puede llegar a conducir a una interpretación errónea por parte del público meta, si es que se pierde también algún rasgo relevante, especialmente para el sentido, la interpretación del original. También puede darse un caso de elementos culturales que son conocidos por los lectores originales del texto, pero que al trasladarse a un contexto cultural completamente distinto va a tener que explicitarse. Un ejemplo de esto es un ejemplo con el que ustedes ya trabajaron y que la mayoría lo supo reconocer muy bien, es los programas de televisión, por ejemplo. Ustedes tenían en el trabajo práctico inmediatamente anterior a las vacaciones un ejemplo dentro de un texto de un segmento para traducir donde se mencionaba The Great British Bake Off. Si bien nosotros tuvimos en Argentina nuestra versión de Bake Off, si no me equivoco era Bake Off Famosos, no fue un programa tan abarcativo que todo el mundo conocía y todo el mundo hablaba de eso. Entonces, por eso, en ese caso, convendría explicar que se refería a un programa televisivo para que se entienda mejor. Tenemos acá un ejemplo que está extraído del manual de estrategias. Jeremy Corbyn insists on Labour MP will back Boris Johnson. Jeremy Corbyn, líder de la oposición, insiste en que ningún parlamentario del Partido Laborista apoyará a Boris Johnson. Otro ejemplo que ustedes también tuvieron en uno de los trabajos prácticos anteriores, creo que dentro del mismo fragmento en el que aparecía The Great British Bake Off, es un fragmento en donde se mencionaban una barbaridad de cuestiones culturales. Se mencionaban actrices, se mencionaban programas, se mencionaban marcas. Y bueno, en esos casos ustedes tenían que explicitar todo eso. Tenían que explicitar que Goop era una marca que promocionaba bebidas de la actriz Gwyneth Paltrow, que Courtney Cox era también una actriz, que las otras dos mujeres eran presentadoras, que, no sé, había una serie también que deberían haber explicitado que se trataba de una serie. Son otros ejemplos con los que ustedes ya estuvieron trabajando, que la mayoría lo hizo muy bien, pero que también varios dieron por sentado, ¿sí? Eso es uno de los errores. No tienen que dar por sentado, tienen que fijarse siempre, ¿hace falta que yo explique esto? ¿Se va a entender? ¿Van a entender la referencia? ¿El público meta va a entender la referencia? Acá hay otro ejemplo. To swallow the Advil, they keep beside their beds. Para tomar el analgésico Advil que guardan al lado de sus camas. Esta es una explicitación porque es una marca que no es conocida en ninguno de los países meta. Estamos hablando de, por ejemplo, en Argentina no tenemos Advil, entonces hay que aclarar que se trata de un analgésico. Después tenemos la omisión. La omisión también es un caso muy importante y que tienen que ocuparlo con mucho cuidado, ¿sí? Porque si elimino, a veces se pierde mucho el sentido y es un error grosero de traducción. Porque no solo es, por ejemplo, la omisión de algo, sino también eso ya conlleva el cambio de sentido de otras cuestiones, ¿sí? La omisión entonces es la eliminación de información o contenido del texto original que resulta innecesaria para el lector meta, ya sea porque forma parte de su repertorio léxico o cultural. Es decir, ellos ya lo tienen. Al igual que la reducción, y por eso les insisto que tal vez sería bueno que antes de ver este video
vayan a fijarse en la definición de reducción que ustedes han trabajado. Al igual que en la reducción, la eliminación de palabras gramaticales, repeticiones o redundancias no se considera omisión, sino elipsis. ¿Ok? Y acá hay algunos ejemplos también extraídos del manual de estrategias. En el texto de origen, whether birth mode is normal, emergency, or medically indicated, CS, cesarean section, or ELCS, self-reports consistently demonstrate that women want a satisfying birth experience. Mediante los autoinformes se demuestra de forma sistemática que las embarazadas desean un parto positivo, ya sea natural de emergencia, por cesárea indicada, por criterio médico o por cesárea electiva. En el comentario de por qué estamos hablando de esto, en la traducción se optó por eliminar la traducción del sustantivo experience, considerando que el sentido del sustantivo birth presupone la acción de experimentar o experiencia y resulta innecesario traducirla. La acción presupuesta con el sustantivo parto permite recuperar que se trata de una experiencia. ¿Qué quiero sacar yo de acá especialmente al momento de hacer los trabajos prácticos? Fíjense lo bien justificado que está el uso de esta estrategia. Fíjense cómo se toma en consideración el significado de la palabra del sustantivo birth, qué presupone, qué encierra, qué engloba todo eso, a ver si ya es lo suficientemente abarcativo. Y eso es justamente lo que les insto a que hagan tal vez en los trabajos prácticos, ya a estas alturas del cursado y de cara a lo que va a ser traducción literaria 2. No se considera que sea una buena respuesta poner simplemente para mejorar la fluidez o porque suena más natural. Realmente esa no es una justificación válida y se va a volver mucho más estricto de cara a traducción literaria 2. Entonces es nada más un comentario, ¿sí? Fíjense lo detallado que está, va realmente al centro de la cuestión, que es el significado en sí de las palabras y lo que implican. Muy bien, esta es la bibliografía que se utilizó en la presentación, que es el manual de estrategias. Ustedes lo tienen disponible esta semana en la materia y lo tienen disponible desde siempre en el aula virtual, en la caja de herramientas útiles. Y Gil Bardají, la versión de 2003, que también les puede servir para esto. Ustedes esta semana ya vuelven de vacaciones, ya vuelven a tener trabajo práctico normalmente, está subido en la plataforma. Ahora les voy a subir esta clase virtual. Y yo les dejé también hecho un wrap de traducción literaria 1, que es todo lo que nosotros estuvimos viendo en el año hasta las vacaciones. Nos faltan algunos temitas, nos falta todo lo que es control de calidad, pero es bastante rápido, bastante fácil, no hay tanta teoría en eso, pero más o menos para que ustedes tengan una idea también de qué es lo que estuvimos trabajando, sepan que falta poco para el siguiente parcial y que después de eso ya vienen los exámenes finales. Así que si alguno de ustedes sabe que necesitan trabajos prácticos, necesitan aprobar trabajos prácticos para poder rendir el examen parcial y de ahí los finales, les recomiendo que realicen este trabajo práctico el 24, porque si no me equivoco es el último, ya no hay más trabajos prácticos después de esto, pero sí hay actividades de integración. Así que si saben ustedes que están en la cuerda floja, no especulen porque les queda este trabajo práctico y realmente les puede hacer la diferencia entre rendir libre o no. Así que habiendo dicho eso, que tengan una muy buena semana y los veo cuando corrija los trabajos prácticos.